Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de historia de segundo de la ESO, y estamos en el segundo vídeo, la segunda parte de el Imperio Carolingio y el feudalismo. Nos habíamos quedado cómo el Imperio Carolingio ha desaparecido y cómo los sucesores de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso tienen muchísimos problemas de seguridad, y que debido a esa seguridad, ¿qué hacen? Ceder parte de su poder a los nobles. Bueno, pues estamos ya en la época que nace el feudalismo, una época que va a ser muy importante. ¿Cuáles son las circunstancias históricas? Bueno, hay un gran contexto de inseguridad por las oleadas de invasiones y al ver menos conquistas, los reyes se ven obligados a ceder parte de su poder en favor de los guerreros y de los nobles. Es decir, como le están ganando tierras y poder, el rey cada vez tiene menos. Entonces se va a crear un nuevo sistema que es el feudalismo, sistema de organización que supondrá cambios políticos, económicos y sociales, y que va a estar vigente, es decir, va a estar en activo desde el siglo IX hasta el siglo XV, y algunas de sus características ya veremos después en siguientes temas, e incluso en cuartos, que seguirán vigentes prácticamente hasta la Revolución Francesa. ¿Y cuáles van a ser estos cambios políticos? Pues ya hemos dicho que los reyes pierden poder y los nobles se ven más independientes. Los cambios económicos, bueno, que los nobles van a poseer las tierras de cultivo, mientras que los campesinos van a trabajar a cambio de quedarse una parte. Y los cambios sociales, que surgirá una nueva sociedad feudal, que va a estar dividida en estamentos, en tres grupos, que serán nobleza, clero y pueblo. Y vamos a estudiar una de esas características de una de los cambios políticos, que es el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Bueno, es un sistema de vínculos de dependencia personal entre los guerreros barra nobles. Ya sabéis que normalmente estos guerreros, como se daba un título porque se había dado unas tierras, y los reyes. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues el rey entrega un feudo, de ahí viene la palabra feudalismo. ¿Qué es un feudo? Pues el conjunto de tierras sobre las que el noble, será la máxima autoridad. Es decir, puede cobrar impuestos, puede ejercer justicia, puede reclutar tropas para la guerra y puede gobernar, en definitiva, como desee, como le dé la gana. Y según el tamaño y la importancia de este territorio, el guerrero recibirá un título de nobleza que lo distinguirá del resto de la sociedad, ¿no? Un duque, un marqués, un conde, un barón. El duque es más importante, después marqués, después conde, barón, etc. Y a cambio, ¿qué hace el noble? Bueno, el noble se convierte en vasallo, que de ahí viene la palabra vasallaje, del rey. Y se compromete a ayudarle con sus tropas en tiempos de guerra al rey, ofrecerle consejos, es ser una especie de parte de su consejo personal, de su grupo más selecto, y también incluso prestarle ayuda económica si el rey en ciertas ocasiones lo solicita. Es importante tener en cuenta que el título y el feudo, los compromisos que se adquieren, se heredan, por lo que este vínculo va a determinar el futuro de la persona a la que se le ha dado e incluso toda su familia. Habrá familias que sean tan importantes, porque después se irán casando con herederos de feudos y herederas, que al principio solamente los reyes van a tener vasallos, pero después con el tiempo habrá nobles tan poderosos, tan importantes, que también van a tener sus propios vasallos. Incluso había nobles que eran casi más importantes que el rey. En siglos posteriores, o un poquito posterior, por ejemplo, en el reino ya de Francia, el duque de Aquitania era prácticamente más importante que el rey de Francia, ¿eh? Esto, en el vasallaje, ya hemos dicho que afecta al rey y a un noble. Pero también existía la servidumbre, que es el vínculo de dependencia entre un campesino y un hombre poderoso, que ya puede ser un noble o un alto cargo, por ejemplo, de la iglesia. ¿Y cómo funciona? Pues de la siguiente manera. El poderoso promete proteger al campesino y a su familia y le va a entregar tierras para que pueda vivir, tierras de cultivo, para que pueda vivir y para que pueda trabajarlas y con ellas alimentarse.
Ya hemos dicho que la agricultura es la principal actividad económica de toda esta época. Y a cambio el campesino, pues el campesino y su familia deben entregar una parte de la cosecha, es decir, no todo se lo queda, se va a quedar una mínima parte, por cierto, que le va a dar para sobrevivir y poco más. También va a trabajar varios días para él y también va a pagar una serie de impuestos, como por ejemplo poder usar el molino para hacer la harina, poder cruzar tal puente para llevar la harina, es decir, como todo es propiedad del señor feudal, de ese noble, pues se aprovecha, es un sistema súper injusto y le cobra impuestos. Y a estos campesinos se les va a llamar siervos, de ahí servidumbre. ¿Y qué son los siervos? Bueno, pues son personas vinculadas a la tierra. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Técnicamente no son esclavos, pero tampoco se les puede considerar que son personas libres. Están vinculadas a esta tierra porque deben obedecer las órdenes del Señor e incluso tienen que pedir permiso si quisieran abandonar sus tierras. No pueden abandonarlas sin el permiso del señor feudal, tampoco casarse y otra serie de cosas. Es más, si ese feudo por alguna razón pasara a otra familia, esas personas van en el lote, es decir, tú te quedas con el feudo con las personas que viven dentro, con los trabajadores que viven dentro. Por eso decimos que están vinculadas a la tierra. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué alguien querría ser un siervo? Bueno, porque las continuas guerras e invasiones pues hacen muy difícil sobrevivir en estos tiempos. Sin la protección de alguien poderoso, estas personas vivían cerca normalmente del castillo y si venía un ataque se refugiaban en él. Así que muchas familias lo que hacían buscar la protección de esta persona poderosa. Porque al final se va a anteponer la seguridad y la protección a la libertad. Prefieren estar seguros y protegidos que ser libres, porque muertos y libres pues no casa mucho. Entonces este es el vínculo que se hace entre siervos y nobles. Y hemos dicho que también había una serie de cambios sociales, y es que se va a crear la sociedad estamental, la sociedad feudal. Va a estar dividida en estamentos. ¿Qué son estos estamentos? Estos grupos cerrados, impermeables porque no se puede pasar de uno a otro, con obligaciones y derechos diferentes a los que se accede por nacimiento, excepto el clero, que ya lo veremos. Es decir, si tú habías nacido noble en una familia noble, siempre serías noble, aunque no tuvieras un euro, un duro, pero seguías siendo noble. En esta época lo importante no es tu dinero ni tus conocimientos, es decir, lo importante no es tu potencial, lo importante es dónde has nacido. Eso es lo que va a determinar tu vida. Y son 3 estamentos, la nobleza y el clero, a los que se le llama privilegiados, y el pueblo llano, es decir, el resto, que son no privilegiados. Y ahora vamos a intentar verlos un poquito más, cada uno más detenidamente. Empezamos con los privilegiados. A ver, son la nobleza, que más o menos representa el 5 o el 10% de la población, es decir, una minoría. Y está formado por las grandes familias de las propiedades extensas de tierras, que ya hemos dicho que son los feudos que le han ido dando. Los hombres de la nobleza van a estar educados para gobernar esos feudos y para ir a la guerra, defenderlos. Y las mujeres prácticamente para casarse, tener hijos y dirigir el hogar, es decir, una vida súper interesante. Ya veremos en clase que había mujeres que eran la excepción, pero la mayoría era lo que se dedicaba. Y la nobleza tiene privilegios, de ahí lo de privilegiados, como por ejemplo, no pagan impuestos. Es decir, los impuestos, los pobres, ellos no. O por ejemplo, podían tener cargos en el reino, cargos importantes, claro, que conllevaban ciertos honores y cierto papel en la política y también en la guerra, ¿no? Y después tenemos el clero. ¿El clero qué es? Los miembros de la iglesia. Y representa apenas el 1% de la población. Estos sí que son una minoría. El clero se va a dividir entre clero regular, el que está formado por frailes, monjas y monjes, que viven en un monasterio, y el clero secular, que son los sacerdotes, es decir, los curas. Aunque hemos dicho que no se accede por nacimiento, evidentemente, en el clero, porque nadie nace normalmente en el seno del clero, hay que hacerse sacerdote o hacerse monja,
Lo que sí va a determinar tu nacimiento, es decir, según el estamento de la familia en el que se nace, tu posición en la iglesia va a estar determinada. Es decir, los que han nacido del pueblo solamente van a poder aspirar a los puestos más bajos, pero alguien que provenga de una familia noble pues puede alcanzar puestos como obispo o abad, es decir, puestos de poder y de riqueza. Ya hemos dicho que son un grupo muy, muy pequeñito, pero va a tener un papel fundamental porque en la Edad Media todo va a estar regido por la religión. La religión tiene muchísimo poder y el clero se va a encargar de los asuntos religiosos, es decir, de rezar por la salvación de las almas cristianas de todo el mundo, y también asuntos culturales, porque los monjes van a ser de los pocos que van a saber leer y escribir. En esta época prácticamente nadie sabe, y van a estar copiando a mano todo tipo de libros antiguos, tanto religiosos como otro tipo también científicos, llamando científicos de la época, ¿vale? Y esto va a permitir que una parte de la cultura de siglos anteriores pues sobrevive y pasa a las siguientes generaciones y a los siguientes siglos. Y no hemos perdido, y afortunadamente gracias a estos monjes no se ha perdido el saber antiguo que nos ha servido a los demás para desarrollar y prosperar y ir evolucionando. Además, son propietarios de tierras, de grandes extensiones de tierras, que tienen también sus siervos y la gente que los trabaja, y tienen numerosos privilegios. La iglesia va a tener muchísimos privilegios. Lo que también quisiera recalcar que la iglesia tiene normas muy diferentes a las nuestras, ¿eh? Y aunque el clero regular, es decir, aquel que vivía en monasterio, tenía un juramento de castidad, es decir, no podían tener relaciones sexuales ni casarse, en esta época los sacerdotes sí pueden casarse y tener descendencia. Todo esto cambiará a principios del siglo XII, cuando ya se exija que todos los miembros de la iglesia hagan el juramento del celibato, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales ni casarse. Y vamos al estamento no privilegiado, es decir, el pueblo llano, los de abajo, pues son la gran mayoría de la población, más del 90%, es decir, los pobrecitos míos que están machacados por todos son la gran mayoría, que si se hubieran levantado contra un 1%, un 10%, a lo mejor hubieran hasta ganado. No tienen privilegios ni tienen acceso a educación ninguna. ¿Para qué? Cuando muchas veces decimos, yo para qué quiero saber matemáticas, yo para qué quiero saber música, yo me acuerdo siempre del señor feudal que diría, yo para qué quiero que mi siervo sepa música, ni matemáticas, ni lengua, si lo único que tiene que hacer es arar la tierra y obedecerme ciegamente. Pues, señores, para eso sirve el conocimiento, para no obedecer ciegamente y ser independiente y tener autonomía. Pues estas personas tienen una vida durísima, dedicada solamente al trabajo, que suele ser en condiciones muy precarias y que además le va a dar justo para comer y sobrevivir. En esta época se dice que la agricultura es de subsistencia, es decir, para subsistir, para sobrevivir. Además, tienen un privilegio entre comillas, ¿vale? Que es que si el señor feudal los recluta para la guerra, tienen que ir. Y encima ellos no han sido educados, son milicias, es decir, que no han recibido entrenamiento militar, con lo cual, al fin y al cabo, son los primeros que caen porque no tienen ningún tipo de entrenamiento y están mal alimentados y con mala estructura física, condición física. Pero al ser un grupo tan grandes, porque hemos dicho que es el 90% de la población, aunque en esta época la población no es como ahora, no es tan amplia, no tiene tanta gente, hay diferencias, dentro de este grupo hay diferencias, es decir, se forman otros grupos. Tenemos por un lado los comerciantes, que son pocos y además se arriesgan viajando con las mercancías porque es una época de guerras y de invasiones, pero algunos van a llegar a reunir grandes riquezas, sobre todo con ciertos productos como la seda o las especies que venían de Asia y que son así como exóticos y que ya con el tiempo veremos que va a dar lugar a la burguesía y a un grupo social con mucho dinero pero sin privilegios, con lo cual allá por el siglo XVIII, lo veremos en cuarto, se van a hartar y a lo mejor forman hasta una revolución y todo. Después tenemos los artesanos. Son trabajadores especializados que conocen un oficio, ya puede ser herrero, sastre, zapatero, carpintero, y cobran por su servicio. Yo te hago un mueble, yo te cobro. No son ricos, pero están bien alimentados, es decir, no son pobres y su trabajo no es tan duro como el de los campesinos en el campo. Después tenemos a los campesinos libres, que poseen una pequeña propiedad. Y aunque su trabajo es muy duro, no tienen que trabajar para el señor feudal, son independientes, aunque son una minoría, ¿vale? Los siervos, que ya lo hemos visto,
que son estos campesinos que dependen del señor feudal, al que le van a dar una parte de su cosecha, de lo que cultivan, y además deben trabajar para él, no pueden ni casarse ni abandonar el feudo sin el permiso del señor. Ya sabéis que hemos dicho que son personas vinculadas a la tierra. Y por último también había esclavos, que suelen ser prisioneros de guerra y son considerados como una propiedad que se puede comprar o vender como si fuera totalmente un objeto. En la Edad Media fue una época muy sacrificada, donde el trabajo requiere muchísimo esfuerzo, con lo cual toda la familia tiene que aportar, y es también una de las razones por las que se tienen muchos hijos, porque todos van a ser como una parte del trabajo. Y por último, solamente quería volver a recalcar la importancia de la religión. Son años muy duros, marcados por guerras, malas cosechas, un duro trabajo. La muerte está siempre al acecho porque la medicina está muy poco desarrollada. Cualquier enfermedad o infección puede acabar contigo. Bueno, para que haga una idea, alguien que nacía en esta época tenía un 50% de posibilidades de no llegar a los 5 años. Es como en un país subdesarrollado ahora. Y la mayoría de las mujeres pues, fallecían muy jóvenes por culpa del parto, porque había complicaciones, no había prácticamente ninguna medicina, eran todo hierbas o métodos muy tradicionales. Entonces, viendo esta situación, la gente piensa que este mundo es un lugar cruel, un valle de lágrimas, donde aquí se viene a sufrir y que se puede acabar en cualquier momento. Entonces, para dar sentido a la vida, la mayoría de estas personas pues, desarrollan un fuerte sentimiento religioso. Las desgracias que sufren cada día son una prueba de Dios, porque así, si sufren mucho en esta vida, podrán alcanzar una vida mejor en el paraíso una vez que se hayan muerto. Creen en la vida más allá y que van a ser recompensados por Dios. Y todo esto es porque Dios lo quiere, es voluntad de Dios, Deus vult. ¿Que pasa una mala cosecha? Es porque Dios lo ha querido. ¿Que hay una epidemia? Es porque Dios lo ha querido. ¿Que ha pasado, por ejemplo, ha habido una invasión? Es porque van a castigar los pecados del rey o del pueblo. ¿Que tú has nacido campesino? Es porque Dios lo ha querido. Entonces es un momento que prácticamente toda la Edad Media muy, muy influenciado por la religión, y eso explica muchas de las cosas que hoy en día no sonarían tan raros. Y con esto ya terminamos el tema y espero que os sirva para repasar y para que se os queden para la prueba que tendremos en próximos días. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y ya sabéis, en el próximo más y mejor.